de gobierno del Ejecutivo para poder impulsar la ciencia, sino que es un proyecto que nace de una aspiración ciudadana y que obtuvo su respuesta en el Congreso y que a su vez fue asumida por el Ejecutivo. No fue tan fácil, les dije yo, que esto sucediera, o sea, realmente tuvo sus fases y creo que eso es lo que Fernando y los demás autores comienzan a demostrar en el libro y comienzan a describirlo quizá con pocos detalles, porque quienes estuvimos inmersos en el proceso conocemos mucho más detalles de lo que sucedió y que finalmente produjeron los virajes o produjeron los saltos o produjeron los obstáculos para poder llegar a la conclusión del proyecto de Agencia Espacial. Yo sí quiero resaltar, por supuesto, la aportación de Fernando de la Peña. No es fácil para alguien, y obviamente del grupo que estuvo alrededor de él, en especial de Fernando, porque no es fácil concebir una idea, vendérsela o aportarla junto con tus amigos, comenzar a convencer al gobernador de tu estado, a los diputados, ir y pararse al Congreso, con todo lo que eso significa y lo multitareas que somos los legisladores en este país, el convencerlos, el tratar de decirles que este era un verdadero proyecto alcanzable en el país. Yo digo que esa parte inicial, esa parte original es la que hay que resaltar en la figura de quienes son los autores del libro. Y también la respuesta que tuvieron en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Donde pues gente como Cuauhtémoc Ibarra, mi paisano que estaba allá en la comisión en la Cámara de Diputados, pudieron conformar el primer proyecto y el primer proyecto de ley, plantearla como iniciativa, aprobarla como minuta en el torbellino de la última sesión de la 59 legislatura. O sea, esa es una de las características que tenía. Porque luego la llegada al Senado como minuta, cuando nosotros ingresamos a la 60 legislatura, fue muy accidentada. Yo recuerdo cuando revisamos en una primera sesión de la Comisión de Ciencia cuáles eran los proyectos que teníamos, por supuesto que el que me llamó más la atención fue el de Agencia Espacial. Y dije, yo creo que este es el que podemos entrarle, podemos comenzar a analizar la Ley de Ciencia y Tecnología, pero esto es algo tangible, creo que hay que entrarle por aquí. Sin embargo, venía precedida posteriormente de unas declaraciones desafortunadas, diría yo, en ese entonces presidenta de la Comisión de Ciencia, y luego de una serie de declaraciones en los medios que empezaban a burlarse del proyecto de Agencia Espacial. Es decir, era, y lo comentamos en su momento, era un proyecto que se prestaba para burla, para chunga, para decir, no hombre, ¿cómo Agencia Espacial? Si las tortillas andan por los cielos, o sea, lo que ocupamos es otra cosa, ¿cómo vamos a tirar un cohete? Y yo recuerdo una intervención en televisión donde decía, ¿cómo es posible un cohete va a tener como los carros materialistas? Dice las frases que le ponen nuestros choferes materialistas. Entonces, cuando ese era el contexto en el cual nos encontramos en la 60 legislatura, el tema de la Agencia Espacial. Entonces, lo que hicimos fue platicar con Fernando, platicar con el grupo pionero que venía de la Cámara de Diputados, donde también estaba Cuauhtémoc, y yo les decía, pues vamos haciendo un proceso de socialización, un proceso de divulgación, un proceso de decirle a la gente y a los medios las bondades de un proyecto como el de la Agencia Espacial. Creo que ese trabajo de cabildeo con otros legisladores, de socialización, con gente más allá, pero que tenía capacidad de decisión de la propia legislatura, y el convencimiento en los medios, fue un trabajo que quizá nos llevó el más tiempo, pero donde obtuvimos muchas satisfacciones. Estuvimos 2 veces con Javier Solórzano en nuestro programa Mesa de Diálogo,
estuvimos varias veces en el programa de radio, en el programa de televisión también de Canal 22, estuvieron ya después con Loret de Mola, o sea, hubo diferentes intervenciones sobre la agencia espacial que poco a poco fue cambiando la opinión sobre el tema de la agencia espacial. Tiene razón Javier, o sea, no era el problema de la agencia espacial y lo comentamos alguna vez, era el tema de la ciencia en México y del desarrollo tecnológico en México, y la agencia espacial era una excelente bandera para hablar del tema de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Desarrollamos reuniones y visitas, Ruscosmos nos visitó en una sesión muy interesante, donde yo sí quiero destacar en ese momento la presencia de las Fuerzas Armadas, que fue, creo, un momento central en la construcción de la agencia espacial. Se acercan las Fuerzas Armadas, estuvieron la Marina, estuvo la Fuerza Aérea, estuvo el Ejército, se interesaron en el tema y eso contribuyó a que poco a poco la opinión fuera obviamente cambiando. Pero sin duda el tema central de quien socializó y llevó el mensaje más allá de lo que nosotros podíamos hacer como legisladores o como promotores, fue evidentemente las visitas de José Hernández, también lo dice muy claramente Javier. La primera, y lo recuerdo muy bien, fue un 14 de septiembre o 15 de septiembre del 2007 al Senado de la República, porque en la salida de Jico había unos niños con banderitas mexicanas que venían de una fiesta escolar y él se detuvo y le tomaron una foto y fue una foto muy simbólica que apareció en las primeras planas de los diarios otro día. Ese es el primer acercamiento de José Hernández. Y bueno, lo demás comenzó a llegar no solo, pero sí de la mano de las visitas de José Hernández, su plática con el presidente Calderón, y donde también estuvo Fernando de la Peña, que fue importante para el convencimiento que el Ejecutivo tuvo de poder evitar que la agencia espacial quedara bloqueada. Entonces, cuando nosotros en el Senado, el 4 de noviembre del 2008, aprobamos la ley, fue aprobada de una manera unánime. No sé si lo recuerdan, fue algo así, una votación 89 votos a 0, que es recogida en el libro, y fue aceptada incluso hasta por aclamación. Hay un detalle que seguramente Fernando lo recuerda, y es un detalle que pertenece a un grupo más pequeño de ese 4 de noviembre. Nos fuimos a comer a la esquina de Periférico y Reforma. A 300 metros de nosotros se cayó un avión en ese día, que fue el día de la elección de Estados Unidos y el día que cayó el avión donde iba el secretario de Gobernación Muriño. Por eso no se me va a olvidar nunca la fecha y el contexto que finalmente vivimos. Por supuesto que la aprobación de la Agencia Espacial Mexicana desapareció de los medios por la trascendencia de una noticia tan trágica como esa, que incluso apagó la